hermano sacerdote, diácono, hermana Tur de Cristo, e aquí nos está contento de estar presente y participar en la misa crismal cada uno de los clero y fiel de diferentes parroquias de Corsou. Y mañana, Dios su poder de Aruba y también a de Boneiro. Animar también para el camino sinodal, la iglesia al mundo, para practicar tres bonitas palabras: comunión, participación y misión. Nos escucha lectura siempre esta fuente de inspiración. De una manera particular, ahora nos escucha el profeta Isaías: vos te llamás sacerdote del Señor y ministro de nos Dios. Ahora nos está compartir pregunta nos está también de nos camino de Vademeco de preparación para el sínodo. De una manera particular, los sacerdotes por síntico iglesia dan una tarea más. Taparse como de cantidad de actividad que nos tincaba, con el ministerio sacerdotal rapide, ahora también nos tinco, cana, hace un esfuerzo, pero vos te avisa, danke Dios, nos tinco hace un esfuerzo de cana junto. Papa Francisco y la congregación de clero manda una bonita carta a cada sacerdote para asumir una actitud contemplativa. Digo no para quedar con brazo cruzado, sino para descubrir otro ejemplo de participación de parte de nos fieles, que compartir y crece de nos comunidad. Que Espíritu Santo cualante de nos comunidad, estilo nuevo, carisma nuevo, actitud nuevo, que nos por visa exacta Espíritu Santo. No crea confusión, sino diversidad y siempre de comunión, ¿verdad? Comunión, participación y misión. Nos mester reconocer con mirada contemplativa, que descubrir Dios, que viva de nos casa y familia, riba nos caia, de nos plácena, de nos pueblo estudiarla, con presencia de Dios, que acompañar y expresar de la búsqueda de sentido de nos vida, de la vida de tanto medio. La presencia de Dios no da algo artificial, como fruto de un esfuerzo personal, mas está presente y nos mester reconocer y descubrir. Dios no te esconde, para estar te busque con corazón sincero, más que nada hacerle de una manera muy simple. Eso es más o menos lo que nos hace, nos logra hacer durante algún día luna, y asamblea, encuentro de cada parroquia, ¿verdad? Con una actitud de escucha y de contemplar lo que Dios hace de nos iglesia, de lugar humilde, de familia o viaja, no está pretender el discurso alto de teología, pero es el Espíritu Santo que está parte de nuestra iglesia. Quien viaja como sacerdote, nos tengo llama a otro y contemplar y descubrir el camino de fe y abrirnos vista en los corazones y nos orea también el camino de fe, semilla de verbo, de gente humilde y sencilla de los pueblos. Escucharán, bacana cunan, donando valor a cada persona. Camina nos pone de práctica y actitud para nos cada y camina sinodal, de manera de viva y de actuar. Quizá que está algo que Papa insistimos sobre el sínodo, el camino de iglesia, está algo que nos da cana y mira y actúa. Nuestra Papa también nos escucha, nos enseña, pero el camino de iglesia está un camino de viva y de actuar. Por ti otro temor también de los gremios de sacerdotes a mi vez, por tanto, esa que también es un motivo importante que nos avisa. Si el pueblo de Dios está llamado para revivir el sacerdocio común,
di tu restam batizar, futur junto tasi presente e sentido di fe, quata il rol di nos como líder di qua ta nos identidad específico como ministro ordenado. Que me ayorei, pueblo de Dios, tahasi turcos y nos taquela umbanda, absolutamente cuno. En práctica, es lo que nos tiene descubrir ahora aquí. La igualdad fundamental que nos ha recibido ahora de bautismo, tiene que estimular, sí, nos fieles para participar de manera activa en la misión de iglesia. Pero, nos como hermanos sacerdotes, nos tiene responsabilidad de acompañar y de evangelizar y de hacer experiencia aquí más vivo, más creativo. Experiencia aquí del pueblo de Dios nos logra una forma nueva de nuestro sacerdocio ministerial. De tal manera para renovar las vidas sacerdotales, los sacerdotes, los obispos, nos turta llamar para renovar para cada punto, tal vez baja aquí cierta situación, cierta manera de pensar de agua, pero con alegría de por cada punto por los pueblos de Dios. Y siempre va para el sacerdote con tres tareas: de predicar, de santificar y decir el pueblo de Dios. De práctica, de camino sinodal, para los sacerdotes, porque ellos dirigir, no primer lugar, para predicar de manera más viva la palabra de Dios. Que tenemos dos tareas, algo más importante, sobre los que, para la palabra de Dios, llega con más pasión. Papa Francisco usa con pasión, que viene con pasión, ¿no? con energía, con alegría, con viveza. Y ayuda a los pueblos a iluminar y caminar y pone la palabra de Dios en práctica. Central, también en los vidas de la unidad, costumbre ahora en algún encuentro, nos pone palabra de Dios en May y nos canta también palabra de Dios que dura nos vida, ¿no? Que sea bonita de nos reunión. También mira instrumento de diálogo y aceptación de otro, como sacerdote, como guardadora, nos ayuda hoy para la caridad cristiana, por quita y sana herida que está existiendo en nuestra comunidad. Para alegría vuelve, ahora nos sentimos más como familia, como romana, como un pueblo de Dios, y una de resultata. Y también como sacerdote contigo de un ejemplo de fraternidad. Es que también para nosotros un desafío, si nos predicamos fraternidad, nos también tenemos que vivir, nos también tenemos que sentir que no está fácil para compartir con otro, ¿verdad? No turemos evocación de viva manera monca, sorna del monasterio, ¿verdad? Al contrario, Dio pedinos que está activo, que está dinámico, no aguanta y vida la gracia medicina tranquila, pero sí contemplativo para escuchar otro, para abrir nuestro corazón y nuestro oído para otro. Y ahora vira instrumento de diálogo y aceptación de otro. Como guardadora nos ayuda hoy la caridad cristiana por sana herida en la misa. Practicar el tema que Papa Francisco avisa nos obliviar, una iglesia en salida, que venga una iglesia que te sale, que te escucha y te sirve en la Islam más pobre y alejada. También es nada que te pertenece a otra denominación o te profesar otro diálogo y otra religión. Es algo que te quiere que es importante, ¿verdad? Nos tiene una tarea bonita de encuentro, de iglesia que está reunida de vez en cuando aquí también de nos crea un ecumenismo verdadero y de nuestra asamblea me estaba tan contento que estaba aquí representante de otra denominación cristiana. Pues escúchanos y cuando nos realmente iluminación, cosa práctico o viviar nuestra lumidad como católico. Querido hermano sacerdote, no está seguro que los ministerios sacerdotales de una fruta si nos tiene cuenta que su herencia aquí también de predicación de Papa Francisco y con congregación de clero tapónenos como guía de nos camino sinodal. Me está invitando mi mes y vosotros, mi hermano sacerdote,
a tener presente y practicar dos palabras, servidor y administrador. Exactamente la palabra que San Pablo usa y Papa Francisco remarca. De manera que esta misa pastora e io direi non abiti para che servire, ma è para servir. Nuestra servidor de Cristo, administrador del misterio de Dios, lo que da en sí y un servidor que da, San Pablo. Administrar el sacramento como sacerdote, pastora nos tiene ministerio sacerdotal e unción con nuestra disciplina y nuestra ordenación. Pero se significa un servicio. Administrar también realidad en concreto, temporal, la iglesia confía en nosotros. Nos no da dueño, sino administrador. Nel momento que está síntico nos mester mejorar dos aspectos, servicio y administración. Servicio también da disponibilidad y cada junto con los piernas. Administración significa celebrar dignamente el sacramento de una manera particular Santa Eucaristía y también renovar la reconciliación, el sacramento de reconciliación durante el año aquí con la unidad por motivo de pandemia, pero nos ha animado y me saco varias parroquias a celebrar la celebración penitencial con posibilidad de confesar. Administrar y cuidar bienes la iglesia confía en nosotros. Es también algo importante. Una cuenta sea transparente y puntual. Nos da de un tiempo difícil, con poco recurso en la material, pero el Señor ayúdanos sabiduría para superar obstáculos. Y la que nos corda con crisis da una oportunidad para nos trabajar y para nos crecer. Señor Jesús, nos buen guardador y maestro, guayámanos a vos servicio de vos Santa Iglesia, renovarnos entrega sacerdotal, a hoy y siempre, aumentarnos amor para los pueblos, perdonarnos infidelidad y poco suficiente entusiasmo para animar las piernas. Oh Virgen María, Mamá de tu sacerdote, intercede para nos, a turno sacerdote, cuídanos, fortificarnos y consolarnos de momento de prueba. Amén.